El crujido de la madera bajo sus pies fue el único sonido que rompió la opresiva quietud de la noche. Clara, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se deslizó entre las sombras, una figura envuelta en la oscuridad, huyendo de la pesadilla que había sido su vida. Cada fibra de su ser temblaba, un eco del terror que la había perseguido durante años, mientras dejaba atrás el rancho maldito, la jaula donde su alma había languidecido. El aire nocturno, frío y denso, le quemaba los pulmones, pero era preferible a la atmósfera sofocante del rancho. Allí, la violencia era tan palpable como el polvo del camino. Ahora, la inmensidad del desierto se extendía ante ella, una promesa y una amenaza a la vez. Podría encontrar refugio en este vacío inhóspito, o este se convertiría en su tumba. Sus pies doloridos y sangrantes apenas la sostenían. El vestido rasgado y sucio era un testimonio de su desesperada huida, pero en el fondo de su corazón algo ardía, una chispa de esperanza, tan tenue como la llama de una vela en la tormenta, que la impulsaba a seguir adelante. Una nueva vida, lejana a la opresión, era su único objetivo. ¿Te imaginas esa sensación de huir, de dejarlo todo atrás? El miedo, la incertidumbre, el dolor, pero también una minúscula llama de esperanza que te empuja a buscar tu libertad. Clara arriesgó todo, y su valentía es una fuerza impresionante. Acompáñala en este viaje. Suscríbete ahora para seguir su historia, y descubre si encontrará la redención que tanto anhela. El silencio de la madrugada era un manto pesado sobre el rancho, roto solo por el jadeo entrecortado de Clara. Sus manos, temblorosas, aferraban un pequeño jatillo con lo poco que pudo rescatar: un vestido raído, un puñado de monedas y un crucifijo desgastado, un último vestigio de una fe herida. La puerta crujió al abrirse, un sonido que resonó en la noche como un grito silencioso. Con cada paso que daba, alejándose de la casa donde había vivido una pesadilla, sentía el peso de años de opresión desprendiéndose de sus hombros, como una pesada capa de polvo. El miedo la azotaba como el viento en el desierto, helado y despiadado, pero una fuerza interior, una profunda sed de libertad, la impulsaba hacia adelante. El desierto era su único refugio, su última esperanza. El desierto era un mar de arena que se extendía hasta el horizonte, un territorio hostil donde el sol abrasador del mediodía se convertía en un implacable enemigo, y la noche, fría y oscura, traía consigo el temor a lo desconocido. Clara caminaba sin rumbo, guiada solo por el instinto de supervivencia. El hambre y la sed la carcomían, pero su voluntad era más fuerte que cualquier dolor físico. Pero en medio de la desesperación, Clara encontró una fuerza que jamás había sospechado. La necesidad de vivir, de escapar de las garras de su pasado, alimentaba su cuerpo y su alma. Con cada paso que daba, se despojaba de un poco más de su miedo, del peso de la opresión. El desierto, aunque hostil, era también un símbolo de libertad, un territorio donde podía reescribir su historia. ¿Crees que encontrará lo que busca? Clara, extenuada, apenas podía arrastrar sus pies por la arena abrasadora. El sol caía a plomo, convirtiendo el desierto en un horno infernal. La sed la consumía, un fuego lento que le ardía en la garganta. Desorientada, tropezaba con las rocas, sintiendo el vacío del desierto como un abismo que amenazaba con tragarla. De pronto, un movimiento a lo lejos, entre las dunas. Una figura solitaria, emergiendo de las dunas como un espectro. Un indio apache, Tlachaí, montado en un caballo corpulento de pelaje oscuro. Su mirada, aguda y penetrante, barrió a Clara de pies a cabeza, evaluándola con una mezcla de recelo y desconfianza. El hombre, silencioso y enigmático, parecía una extensión del mismo desierto, duro e impasible. Clara, con la garganta seca y las piernas temblorosas, trató de articular una palabra, pero solo logró un débil suspiro. Tlachaí la observó en silencio, sin hacer ningún movimiento, como un halcón vigilando a su presa. El aire entre ellos vibraba con una tensión palpable. Era un encuentro entre dos mundos diferentes, entre la vulnerabilidad extrema y la desconfianza arraigada. El pasado de Tlachaí, marcado por la violencia y la traición, le había enseñado a desconfiar de los forasteros. Había visto la avaricia y la brutalidad de los hombres blancos, y guardaba en su corazón una profunda herida. Clara, a sus ojos, no era más que una desconocida, una amenaza potencial. Sin embargo, algo en su mirada, en su extrema vulnerabilidad, lo conmovía, creando un conflicto en su interior. ¿Se dejará llevar por su compasión? Tlachaí la observó desde su caballo, su mirada fría y penetrante. Clara,
En su extrema vulnerabilidad, parecía un pájaro herido, a punto de sucumbir. La desconfianza era una muralla invisible entre ellos, un legado de años de traiciones y violencia. Los años de supervivencia en el desierto le habían enseñado a Tlechay a desconfiar, a no confiar en nadie, pero algo en la mirada suplicante de Clara le llegaba al corazón. La compasión, una semilla dormida en lo profundo de su ser, comenzó a brotar. Había visto suficiente sufrimiento, suficientes víctimas de la voracidad del hombre blanco. No era su costumbre ayudar a los forasteros, pero la imagen de Clara, desfalleciente bajo el sol implacable, rompía sus defensas. Era como una imagen de su propia soledad y su propio pasado, el recuerdo de la herida que permanecía abierta. Con un gesto casi imperceptible, Tlechay desmontó de su caballo, se acercó a Clara lentamente, sin prisa, sus movimientos calculados y cautelosos. El silencio se alargó, un espacio de espera donde la desconfianza seguía presente, pero una frágil esperanza comenzaba a asomar. Sus miradas se encontraron, una comunicación silenciosa, cargada de miedo, incertidumbre y un mínimo atisbo de confianza. Tlechay, sin decir una sola palabra, le ofreció un poco de agua de su cantimplora, un simple gesto, pero cargado de significado. Era un reconocimiento de su humanidad, una promesa implícita de protección. Era una pequeña grieta en la muralla de su desconfianza, una abertura para la esperanza. En ese gesto sencillo, Clara encontró no solo agua, sino una posibilidad de supervivencia. ¿Qué pasará después? El campamento apache se erguía en el corazón del desierto, un oasis de vida en medio de la inmensidad árida. Tiendas de cuero oscuro se agrupaban bajo la sombra de unos pocos árboles resistentes, sus siluetas dibujándose contra el cielo anaranjado del atardecer. El aroma a madera humeante y a carne asada flotaba en el aire, creando una atmósfera cálida y acogedora, contrastando con la dureza del entorno. Clara, al principio temerosa e insegura, comenzó a adaptarse a la vida en el campamento. Aprendió la sencillez y la belleza de la existencia en armonía con la naturaleza. Observó las costumbres de la tribu, la sabiduría ancestral que se transmitía de generación en generación, la fuerza espiritual que los unía. Los gestos de Tlechay, aunque escasos, fueron suficientes para ayudarla a sentir que estaba a salvo. Tlechay, aunque receloso al principio, comenzó a confiar en Clara. Sus miradas, antes llenas de desconfianza, se suavizaron. El silencio que antes los separaba se llenó con pequeños gestos de bondad, una atención silenciosa, un compartir cotidiano. Clara, a su vez, se esforzaba por demostrar su gratitud, su respeto hacia las costumbres y la cultura apache, ganándose la confianza de la tribu poco a poco. Sin embargo, las noches traían consigo la pesadilla. Los recuerdos de su pasado la acosaban en sueños, un torbellino de violencia y opresión que la sumía en un mar de angustia. El refugio físico era real, pero la sanación emocional era una larga y tortuosa tarea. En la serenidad del desierto, Clara se enfrentaba a los demonios de su pasado, a la sombra que la perseguía implacablemente. ¿Podrá superar este obstáculo? El sol comenzaba a pintar el cielo con tonos rojizos y anaranjados, anunciando el fin de otro día en el desierto. Clara, sentada junto a una hoguera, miraba las llamas danzar, hipnotizada por su baile mágico. Pero la tranquilidad del momento era solo una máscara que ocultaba la tormenta interna que la azotaba. Las pesadillas la perseguían incluso en la vigilia, volviendo con una intensidad brutal. Los recuerdos, vívidos y dolorosos, regresaban con una fuerza abrumadora, imágenes fragmentadas de violencia, de humillación, de un pasado que se negaba a desaparecer. Era como si las sombras de su pasado la envolvieran, tentando a sucumbir a la desesperación. Sentía el peso de la culpa, la vergüenza, el miedo, una carga que parecía aplastarla. Su confianza en Tlechay, en la tribu, comenzaba a tambalearse. ¿Podía realmente confiar en alguien después de todo lo que había sufrido? La desconfianza se deslizaba como una serpiente venenosa entre sus pensamientos, minando su capacidad para aceptar la bondad y la protección que le ofrecían. Las pesadillas no eran solo imágenes del pasado, eran un reflejo de sus profundas inseguridades. La lucha interna de Clara era tan intensa como la batalla contra los elementos del desierto. Cada noche el pasado regresaba para atormentarla, pero cada día que pasaba en el campamento apache le daba fuerzas para resistir. La bondad de Tlechay, la calidez de la tribu, le daban un pequeño rayo de esperanza. Su lucha no era solo por escapar de su pasado, sino por encontrar la fuerza para construir un futuro libre de miedo. ¿Lo conseguirá? El desierto, antes un símbolo de miedo y soledad,
comenzaba a revelarse a Clara en toda su belleza. Los amaneceres, teñidos de colores vibrantes, la llenaban de una serenidad inesperada. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre las rocas, el silencio profundo de las noches estrelladas, se convertían en una melodía reconfortante que poco a poco iba calmando su alma. La simpleza de la vida en el campamento Apache le proporcionaba un consuelo que nunca había experimentado. Los días transcurrían en una rutina pacífica. El cuidado de los animales, la preparación de la comida, la observación de las costumbres de la tribu, las tareas sencillas, repetitivas, le permitían enfocar su mente, alejándola de los fantasmas de su pasado. Poco a poco, Clara fue estableciendo un vínculo profundo con la naturaleza. El desierto, antes una amenaza, se convirtió en una fuente de consuelo y fuerza. La inmensidad del paisaje, la belleza austera de las rocas, la majestuosidad del cielo estrellado, le llenaban el alma de una paz que había creído perdida para siempre. Descubrió una belleza que solo la naturaleza podía ofrecer. Este vínculo con la naturaleza se extendía también a la tribu Apache. Clara aprendió a apreciar su cultura, su respeto por la tierra, su profunda conexión espiritual con el mundo que los rodeaba. La tribu, a su vez, la aceptó como una de los suyos, mostrándole su calidez y su apoyo incondicional. Se estaba creando una nueva familia, un nuevo hogar, en el corazón del desierto. ¿Qué futuro les espera? El vínculo entre Clara y Tlechay, al principio frágil y lleno de recelos, comenzó a fortalecerse con el paso del tiempo. Los actos de bondad, las miradas compartidas, los silencios cómplices, fueron tejiendo una conexión más profunda, un lazo invisible que los unía más allá de la simple amistad. La comprensión mutua florecía en medio de la adversidad, como una flor resistente en medio del desierto. La mirada de Tlechay, antes fría e impenetrable, ahora reflejaba una calidez que sorprendía a Clara. Veía en ella no solo a una mujer vulnerable, sino una persona fuerte, resiliente, capaz de sobreponerse a la adversidad. En sus ojos, Clara encontraba un refugio seguro, un lugar donde podía ser ella misma, sin el peso de su pasado, un lugar donde la oscuridad se disipaba. Para Clara, Tlechay representaba algo más que un protector. Era un faro en su oscuridad, una guía en su confusión, una mano amiga que la sostenía en medio de la tempestad. Descubría en él una fuerza callada, una sabiduría ancestral, una capacidad para amar que contrastaba con el vacío y la crueldad que había marcado su pasado. Ella se sentía segura y protegida entre sus brazos. En medio de la adversidad, en medio del desierto inhóspito, un nuevo sentimiento florecía: el amor. No era un amor romántico, no inicialmente, sino un amor profundo arraigado en el respeto, la confianza, la comprensión mutua. Era un amor que nacía de la adversidad, de la supervivencia, de la lucha contra las sombras del pasado. Un amor que les daba fuerzas para construir un futuro juntos, un futuro en el que el dolor y la soledad se desvanecían. ¿Qué les deparará el futuro? La tranquilidad del campamento Apache, antes inquebrantable, se vio súbitamente amenazada. En el horizonte, como una mancha oscura que avanzaba inexorablemente, aparecieron unas figuras a caballo. No eran apaches, eran hombres blancos, sus sombreros de ala ancha y sus rifles brillando al sol, anunciando la llegada de una tormenta, una amenaza que rompía la paz del desierto. Eran buscadores de oro, codiciosos y sin escrúpulos, atraídos por el rumor de una veta rica en las montañas cercanas. Su llegada traía consigo el olor a avaricia y violencia, un aroma fétido que contaminaba la atmósfera serena del campamento. Sus miradas llenas de ambición y desprecio recorrieron las tiendas apaches, evaluando su presa con la fría frialdad de los depredadores. La noticia de su llegada se propagó como un susurro entre las tiendas apaches. El miedo, aunque contenido, era palpable en el aire. Tlechay, con la mirada oscura y penetrante, observaba a los recién llegados, evaluando sus movimientos, sus intenciones. Sabía que su paz estaba en grave peligro. La amenaza no era solo para la tribu, sino también para Clara, para el amor que había comenzado a florecer entre ellos. Clara, por primera vez desde su llegada, sentía el miedo regresar con fuerza. El pasado, con sus sombras amenazantes, parecía volver a acecharla. La paz que había encontrado en el desierto se veía amenazada, su refugio a punto de ser destruido. Sabía que la llegada de estos hombres significaba una lucha por la supervivencia, una batalla que pondría a prueba su nueva familia, su nueva vida, su amor. ¿Podrán protegerse de esta amenaza? El miedo, ese espectro que había perseguido a Clara durante tanto tiempo, parecía querer apoderarse de ella de nuevo. La amenaza de los buscadores de oro era real, tangible,
una sombra oscura que se cernía sobre el campamento, pero algo había cambiado en Clara. El amor y la protección de Tlechay habían despertado en ella una fuerza interior que jamás había creído poseer. La mujer que había huido desamparada del rancho, la mujer que había llegado al campamento apache quebrada y llena de miedo, había comenzado a transformarse. La bondad de Tlechay, el apoyo de la tribu, el vínculo que se había creado con la naturaleza, la habían fortalecido. Ahora, frente al peligro, sentía un coraje inesperado, un impulso protector hacia su nueva familia. El miedo seguía allí, latente, pero ya no la paralizaba. Era un combustible, una fuerza que la impulsaba a actuar. Ya no era la víctima indefensa del pasado, ahora era una mujer capaz de defenderse, de defender a quienes amaba. Clara, fortalecida por el amor y la protección de Tlechay, estaba lista para enfrentar la amenaza, lista para luchar por su nuevo hogar. Su coraje no era solo físico, era también espiritual. Había encontrado una nueva identidad en el desierto, una nueva fuerza en la naturaleza, un nuevo propósito en el amor por Tlechay y su gente. Esta fuerza interior le daba la valentía para enfrentar lo desconocido, para luchar por la supervivencia, para proteger a su nueva familia. Clara, la mujer que había huido del terror, ahora se alzaba con un coraje que sorprendió incluso a Tlechay. ¿Qué ocurrirá en la siguiente confrontación? El ataque comenzó al amanecer. Los buscadores de oro, con una ferocidad brutal, irrumpieron en el campamento apache. Los disparos resonaron en el aire, cortando la tranquilidad matutina. Las flechas volaban como lluvia mortal, encontrando sus blancos con precisión letal. Era una lucha por la supervivencia, una batalla donde la vida y la muerte se abrazaban en un frenesí violento. Tlechay, con la mirada fija en el enemigo, dirigía a sus guerreros con un valor estoico. Su liderazgo sólido e imperturbable infundía coraje en sus hombres. Clara, con un arma improvisada en la mano, luchaba a su lado, su corazón latiendo con fuerza, pero su determinación inquebrantable. Era una guerrera inesperada, movida por la protección de su nuevo hogar, de su nuevo amor. La lucha era brutal, despiadada. El desierto se teñía con el rojo de la sangre, la tierra se empapaba de la violencia. Cada disparo, cada flecha, cada golpe, era una apuesta por la supervivencia. Las tiendas apaches ardían, creando un infierno en medio del paisaje desolado. La lucha era por la supervivencia, por la protección de su hogar, por su futuro. La supervivencia de la tribu, el futuro de Clara y Tlechay, estaban en juego. El desierto, que antes había sido un refugio, ahora era un campo de batalla. Cada uno de los guerreros apaches, junto a Clara, luchaba no solo por su propia vida, sino por el futuro de su pueblo, por la posibilidad de un nuevo amanecer. La batalla era una prueba de coraje, de resistencia, de amor. ¿Quién saldrá victorioso? El silencio que siguió a la batalla fue más ensordecedor que el fragor de la lucha. El humo se elevaba de las tiendas destruidas, creando una atmósfera opresiva y sombría. Los guerreros apaches, exhaustos y heridos, recogían a sus muertos. La victoria había sido duramente ganada, pero el precio había sido demasiado alto. La alegría de la supervivencia se mezclaba con el dolor de la pérdida. Tlechay, con el cuerpo dolorido y la mirada cargada de tristeza, recorría el campamento, buscando a los suyos. El peso de la responsabilidad lo oprimía. Había logrado proteger a su tribu, pero a un alto costo. Algunos de sus guerreros más valientes habían caído, dejando un vacío irreparable. El dolor era una herida profunda que se negaba a cicatrizar. Clara, a su lado, compartía su dolor. Había visto la muerte de cerca, había experimentado el terror de la batalla, había luchado con valentía, pero la victoria no lograba borrar la amargura de la pérdida. El triunfo se sentía vacío, agridulce. El miedo y la tristeza la inundaban, recordándole la fragilidad de la vida, la precariedad de la paz recién conquistada. La victoria había sido duramente ganada, pero el precio había sido demasiado alto. La tribu apache había sobrevivido, Clara y Tlechay habían sobrevivido, pero el dolor de la pérdida era una herida abierta que sangraba en sus corazones. El silencio del campamento, roto solo por el sollozo del viento, era un recordatorio constante del sacrificio, de la fragilidad de la vida, de la incertidumbre del futuro. ¿Cómo seguirán adelante? El silencio del desierto, tras la batalla, era un bálsamo para las heridas, tanto físicas como emocionales. Clara y Tlechay, sentados juntos bajo la sombra de un árbol resistente, se miraban en silencio. El dolor de la pérdida aún era palpable, pero en sus ojos había una nueva comprensión, una nueva fortaleza nacida de la adversidad compartida. Poco a poco el dolor comenzó a ceder,
dando paso a una nueva esperanza. El amor que florecía entre ellos se convirtió en un refugio, una fuente de fuerza que los impulsaba a seguir adelante. Clara y Telechai se apoyaban mutuamente, compartiendo sus miedos, sus recuerdos, sus sueños. En ese intercambio silencioso, se reconstruían, se sanaban, se fortalecían. La confianza, antes una quimera para Clara, se convirtió en la base de su relación con Telechai. En su silencio, en sus gestos, en sus miradas, encontraban una comunicación profunda, una conexión que trascendía las palabras. Telechai, a su vez, se abría más a Clara, compartiendo aspectos de su pasado y su cultura que antes había mantenido ocultos. Su desconfianza inicial se transformaba en un amor profundo y duradero. La paz, por fin, comenzó a instalarse en el campamento apache. El dolor de la pérdida seguía presente, pero la esperanza brillaba con más intensidad. Clara y Telechai, unidos por un amor nacido en medio de la adversidad, miraban hacia el futuro con valentía y optimismo. Habían encontrado la sanación en el desierto, la redención en su amor mutuo y la promesa de un nuevo comienzo. Su historia es un testimonio del poder de la resiliencia y el amor incondicional. ¿Qué les depara el futuro? El sol naciente bañaba el campamento apache con una luz dorada, creando una atmósfera de paz y serenidad. Las tiendas reconstruidas tras la batalla se erguían imponentes, como símbolos de resistencia y esperanza. Clara, sentada junto a Telechai, observaba el nuevo amanecer con una profunda sensación de gratitud y felicidad. La transformación había sido completa. Clara ya no era la mujer que había huido desamparada del rancho. La experiencia en el desierto, la lucha por la supervivencia, el amor de Telechai, la habían transformado. Había encontrado una fuerza interior, una resiliencia que la sorprendía incluso a ella misma. Ya no era una víctima, era una mujer fuerte, capaz, segura de sí misma. Junto a Telechai, había encontrado un amor verdadero, un amor que trascendía las palabras, un amor construido sobre la confianza, el respeto, la comprensión mutua. Su relación, forjada en medio de la adversidad, era un testimonio del poder del espíritu humano para superar los traumas y encontrar la felicidad, incluso en los lugares más inhóspitos. El campamento apache se había convertido en su nuevo hogar, un lugar donde Clara sentía una profunda sensación de pertenencia. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde la paz, la felicidad y el amor verdadero eran posibles. La mujer que había huido de una pesadilla había construido un nuevo paraíso, un nuevo comienzo en medio del desierto. Su historia es una prueba del poder de la resiliencia humana y la fuerza del amor. ¿Cuál es tu historia de superación? La historia de Clara y Telechai es más que una simple historia de amor en el salvaje oeste. Es un testimonio del poder de la resiliencia humana, de la capacidad del espíritu para sanar, incluso después de haber sufrido las heridas más profundas. Es la prueba de que la esperanza puede brotar incluso en los lugares más inhóspitos, en medio de la adversidad más extrema. Clara, la mujer que había huido de una vida marcada por el abuso y la opresión, encontró en el desierto un refugio inesperado, una familia en la tribu apache y un amor incondicional en Telechai. Su viaje fue largo y tortuoso, lleno de miedo, dolor y sufrimiento, pero también fue un viaje de sanación, de crecimiento, de empoderamiento. Telechai, el guerrero apache solitario y desconfiado, abrió su corazón a Clara, superando sus propios traumas y su recelo hacia los foráneos. Su amor por Clara fue un catalizador de su propio crecimiento, una fuente de fuerza que le permitió abrazar la vida y construir un futuro junto a la mujer que había llegado a su vida como un soplo de esperanza. Su historia es un eco de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar un camino. Es una historia de amor, de redención, de la capacidad del espíritu humano para sanar y construir un futuro mejor. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir la fuerza de la esperanza y el poder del amor, comparte este video, deja un comentario y suscríbete para más historias como esta. Toca la campanita para no perderte ninguna historia de amor, esperanza y redención en el salvaje oeste. Gracias por estar aquí.